verdad que estoy sumamente impresionado por la calidad no solo de los expositores y de los señores panelistas que han tenido la gentileza de estar cada día, bueno, ayer y hoy, pero inmensamente satisfecho de este evento. Mis saludos fraternos a nuestra presidenta, la doctora Elvia Barrios Alvarado, y al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, como jefe de la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a quien no solo mis saludos, sino un homenaje por la brillante labor que realiza. Vamos a tratar un tema sumamente interesante, la verdad, que me han convocado para hablar sobre un tema que es hasta de todo punto de vista de sumo interés a nivel mundial. Y le digo esto porque la verdad que en el mundo entero lo han considerado como la otra pandemia, lo han considerado como el lugar en el que todos debemos estar muy preocupados. Últimamente se está hablando de que esto es mucho más grave que el narcotráfico, mucho más grave que la trata de personas, de la corrupción a nivel mundial. Y en efecto, vamos a tratar de discutir porque hay un nuevo escenario de lavado de activos, nuevo escenario de uso de criptomonedas, el nuevo escenario del cibercrimen y todas sus modalidades. Quisiera, en verdad, tratar en este momento, en lo posible, de poder cubrir esas expectativas. ¿Me dice si se puede ver, por favor, la pantalla? Estoy compartiendo una... A ver. ¿Sí? Un segundo, doctor, yo ahorita le confirmo. Vamos a ver. Todavía no se está compartiendo su imagen. Ya lo envié. Lo puse como compartir. A ver, un momento, por favor. Vamos a esperar. Sí, vamos a esperar un momento, doctor. A ver, voy a coordinar para saber si se logra Ahora compartir. Sí, estoy ahí compartiendo. Por favor, ¿me autorizas? Ya, a ver, sí, doctor. Sí, está cargando justamente. Ya ahora sí se puede ver su presentación, doctor. ¿Qué dice? Bicentenario del Perú, consolidación de la reforma procesal. Genial, muchas gracias. La verdad que vamos a tratar en lo posible de poder, reitero, cubrir las expectativas la tarde de hoy. Bien, estamos ahí a puertas de nuestro bicentenario. Estamos simple y llanamente con el mejor ánimo de poder respirar en estos 200 años, no solo de libertad, democracia, sobre todo constitucionalidad y aquellos casos en los que lamentablemente podemos decir somos jueces del siglo XX, pero logísticamente del siglo XIX y la delincuencia del siglo XXI. Y vamos a ver por qué digo lo siguiente. En el mundo entero estamos más o menos en el punto central de que la conectividad a nivel de Internet es ampliamente detallada y concienzudamente visualizada porque el mundo está vinculado, y como la tarde de hoy, a esta forma de poder no solo discutir. Puedo estar en una habitación, puedo estar de pronto en un vehículo, no sé, pero estoy conectado y ustedes están de pronto descansando en casa, de pronto en sus oficinas, y un lugar donde solamente tienen que abrir una pantalla, abrir su celular. Y como nunca, en este tiempo de la pandemia, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros padres, todos han estado vinculados al ordenador o sobre todo al tema llamado conectividad o internet. Y es uno de los temas gravitantes, porque sin eso no me imagino, como en el siglo XIX, cuando hubo la pandemia, todos encerrados en su casa, no hallaban qué hacer y no saben el sinnúmero de suicidios y aquellos casos en los que padecieron nuestros antepasados, porque hubo pues una pandemia similar en el siglo XIX. Los países conectados en el mundo tienen una realidad de decir, señores, estamos pues todos vinculados, no solo al aspecto de lo que implica es esta conectividad, sino sobre todo a esta forma de penetrar en nuestros
nuestras formas de actuar en la vivencia actual. Si somos 7.700 millones aproximadamente en el mundo de personas, pues 6.190 millones están conectados a Internet. Es el 70%, y no podemos decir, caramba, qué bien, no, porque quisiéramos que esté el 100%, porque tanto Asia, que la mayor cantidad de personas donde lo habitan, en África, en América, en Europa, en Oceanía, están conectados todos a esta forma de comunicarnos, y es el ordenador o es el teléfono celular. Pues bien, quizás un país como Emiratos Árabes Unidos, casi el 99% de la población sí está conectado, no solo por la situación vinculada al aspecto económico, sino también a que tienen toda la logística necesaria y adecuada. Dubái, absolutamente todo, no solo con los autos autónomos, no solo con los taxis aéreos, todo está vinculado al Internet. Si eso lo llamamos que, por ejemplo, en Europa, el 90% de la población están conectados a Internet, pero es lamentable establecer que, por ejemplo, hay países en el África como Burundi que tienen solo el 7% de conectividad, o peor, Corea del Norte 10%, pero eso es referido a temas netamente y exclusivamente políticos. Entonces diríamos, ¿cuál es el país que tiene mayor conectividad? Pues China. China tiene una plataforma, por ejemplo, que está todo constreñido a que nosotros tenemos que abrir Facebook, tenemos que abrir Instagram, tenemos que abrir Yape o Plin, o tenemos que Uber, o todos nuestros aplicativos llenos de celular. Pero ellos, los chinos, tienen uno solo que comprende no solo billetera, sino también todo lo que implicaría es las formas de lo que implica en las redes sociales. Entonces, es un completo monedero virtual y en eso estamos sumamente impresionados, porque sin ello China pues estaría ajeno a todo esto. Ya la tecnología 5G ha llegado, pero implica de que eso también se convierta en un peligro. Uno de los más conspicuos detractores de esta conectividad es justamente la directora de Europol, porque ella dice, señor, ¿qué va a pasar cuando los delincuentes tengan ellos? Tienen reconocimiento facial, tienen ubicación a tiempo real. Ellos sí tienen el dinero para poder, en lo posible, tener la conectividad, y eso hace de que tengan la delincuencia a la mano. La industria 4A, que en su momento decíamos cuándo llegará, pues ya está aquí. ¿Quién no tiene justamente el tema relacionado a lo que implicaría saber hasta qué punto de vista estamos alertados en lo que pasa? Y cuando ya estamos vinculados a lo que en su momento el desarrollo de la humanidad pasó del trabajo manual, cuando veíamos a nuestros antepasados, y luego viene la mecanización, la informatización, la sensorización, y luego estamos ahí con los algoritmos y entramos a la inteligencia artificial, simple y llanamente dejamos de ser humanos. No. ¿Somos más fuertes que las máquinas? O como en el momento podemos depender de las máquinas, ¿no? Eso está llegando a niveles que lamentablemente está atacándonos a través, por ejemplo, de lo que significa el cibercrimen. Y hay una serie de modalidades que ya son parte de nuestra existencia. ¿A quién no le han llegado unas cartas, unos correos, anunciando de que de pronto tienen problemas de hackeo en su cuenta, de que de pronto tienen un bono por cobrar, de pronto tienen un giro atascado, y nosotros ingresamos, colocamos nuestras claves, colocamos de pronto hasta nuestra membresía y nos identificamos con aquella persona que al otro lado es un vil delincuente. Ojo con esta forma de delincuencia, no es la común, no es el sujeto que te sustrae un celular o entra al banco con un arma de fuego. Son técnicos, especialistas, son ingenieros, son gente de otro nivel, vinculados a un quehacer en el que lamentablemente nosotros desconocemos. ¿Acaso ya no es común escuchar la palabra phishing? Todas las noticias, todos los días, las noticias nos hablan así. ¿Qué cosa? De la forma como es que estos sujetos ingresan a tu correo, a tu teléfono, y te anuncian de que de pronto están sosteniendo una identificación, ya sea de tu cuenta, ya sea también
de tus archivos, de tu empresa de seguros, y empiezan a articular formas de conectividad, no solo contigo, sino también con tus contactos. Y no solo ello, sino a través de que alguien ya especializado coloca como una forma de aliados en el crimen, y son los que ellos llaman los bones, y aquellos delincuentes menores son los que actúan, y hay una cabeza al respecto, ¿no? ¿Cómo es que pueden ingresar a tus archivos? Pues es muy sencillo ahora, es muy sencillo, ¿no? Es no solo con una llamada telefónica, no solo es la forma en la que ingresan a través de tu correo, sino que hacen ese hackeo. Ese sujeto puede hackear no solo lo que pensamos y creemos de que es la información, sino que la posibilidad de solicitar un préstamo a tu nombre, burlar tus cuentas, disponer de tu dinero y sobre todo acceder a la privacidad que tiene respecto a tus contactos o a la información que puedas tener en un celular, y eso lo hacen así. Entonces, estos sujetos que normalmente conocemos como los hackers, hacen el hacking, ¿no es cierto? Y ingresan a tu información, y es otra modalidad que va siendo ya muy común, como el malware. Sobre todo cuando ingresan y dicen, señores, voy a capturar tu información. Y de pronto tú no tienes forma de acceder, ¿no? Uno de los casos más resonados es el caso de WannaCry, por ejemplo, de que ingresaron a esta información y luego pidieron como forma de rescate un pago, y que lo vamos a ver dentro de un momento, lo que significa a través de las criptomonedas, que es el nuevo escenario de lavado de activos y que realmente está causando serios problemas. Ya en tiempo de pandemia hemos visto el caso, por ejemplo, muy sonado en Praga, cuando ingresaron a la información de todos los detalles de lo que implica el trabajo de un hospital muy famoso, y tuvieron que trasladar a todos los pacientes a un hospital cercano porque era imposible resguardar y saber qué iba a ocurrir respecto a su tratamiento. Entraron en Portugal a la información básica de todo lo que implica la empresa nacional del gas, imagínense, y luego pidieron rescate. Claro que sí, ingresaron también en España, y eso ocurre con un banco muy grande en el Perú, creo que el banco más grande del Perú. ¿Y qué hicieron los funcionarios de ese banco? Dijeron de que por 72 horas estamos actualizando nuestros sistemas de seguridad, pero si ellos anunciaban que en verdad entró un hacker y se llevó 360 millones de dólares, más 100 millones de soles, hubiese ocasionado un pánico financiero y todos hubiésemos retirado nuestro dinero de sus bancos, y eso hubiese sido muy grave para ellos. Solo mencionaron, y ustedes recordarán si en algún momento no tuvieron acceso a sus cuentas de este banco, y dijeron, señores, lo que sucede es de que estamos haciendo una actualización de nuestro sistema. No, ya habían ingresado y sustraído todo ese dinero, y ese es justamente lo que se llama una forma de ransomware. O el colo es justamente con los join, ¿no? Lo que ellos hacen es llevarse tu información, ingresan, y justamente hace un momento les decía, lo que ya a nivel mundial se conoce, por ejemplo, las cartas nigerianas, porque te llega a tu correo de lugares impensados, ¿no? Y te hablan acerca de que, como por ejemplo, ¿no recuerdan ustedes que les llegó un correo que Bill Gates tenía 2 millones para regalar a todos los usuarios que eran sensibles a su correo o estaban vinculados a él? ¿Ah? Imagínense. Y eso pasa con esas cartas, y que realmente, y vamos a hablar en su momento, ¿por qué el problema no está erradicado y solo pusieron cartas nigerianas? Pues los delincuentes se trasladaron a este paraíso cibernético, no económico, cibernético, donde no hay absolutamente un mínimo de control, porque hay un internet negro. Las personas que me escuchan, ingenieros sobre todo, saben muy bien a qué hablo cuando hablo de la zona negra del internet, ¿no es cierto? Cuando hablo de Tor, cuando hablo de aquellas formas en las cuales no tenemos acceso regular. Todas las personas, cuando abrimos un ordenador, buscamos en Google, decimos, bueno, vamos a buscar tal cosa, pero hay un internet negro que ellos muy bien saben a qué se refiere.
¿Acaso no reciben, y para mí es un fastidio, ¿verdad? Una cantidad considerada de llamadas telefónicas y al otro lado no te contestan, ¿no? ¿Y qué ocurre? De que de pronto, al momento que tú contestas, accedes en forma automática a un sistema premium de mensajería. Digamos que hagamos en el mejor de los casos, 1 millón de llamadas, ¿ya? Digamos 1 millón de llamadas de ese lugar, a 1 millón de personas. Y ese millón de personas, porque es a través de los bots que vamos a hablar en su momento. Y de pronto alguien le contesta. Digamos el millón de personas que le contesten 500,000. Pero estamos hablando de un momento, pero si fueron 10 millones, 20 millones de personas, entonces nos accedemos a un sistema de mensajería premium de que de pronto mensualmente, si pagamos 100 soles por nuestro recibo de teléfono, es 103, 105, 104, decimos, ¿qué pasó? Llamamos a la empresa porque nos llega la factura después de un mes o 2 meses. Oye, ¿por qué me has cobrado 104 en ese mes? Ah, por mensajería. Y uno se pone a pensar, pero no, eso es ilimitado. No te dan explicación. ¿Por qué? Porque ni la Telefónica, ni Entel, ni Vitel, ni Claro tienen forma de controlar cuando tú contestas. O sea, les puedo recomendar, nunca contesten estos teléfonos 906, 905, 904, 903, 902, que abundan, y uno contesta aló y no hay nadie al otro lado. Pero en forma inmediata nos convertimos en esta forma de tener conectividad para ellos. Si hacen 3 millones, por ejemplo, si 10 millones, pero 1 millón de personas le contestaron el aló, entonces simple y sencillamente tenemos que esto se embolsilla 3 millones en su cuenta, en el acto. Estoy hablando de situaciones que se están presentando gravemente en el mundo. Y esta forma también de que quizás el celular lo tenemos ahí y no tenemos línea, llamamos a la empresa y no nos dan respuesta, pues alguien entra a nuestro SIM o nuestro chip y está haciendo de pronto el acceso y pide una nueva clave e ingresa nuestra información. Eso se está dando mucho en Europa, en Asia, y lo que se ve a través de estas modalidades como esta, como el spoofing, también de acceder a esa información. ¿Y qué ocurre? Simplemente nosotros no tenemos forma de contrarrestar aquella intrusismo. ¿Ok? Sumo, ¿no hemos visto hace poco, con mucha pena y vergüenza, de pronto a un magistrado, colega nuestro, que gritaba por las cámaras, cierra la audiencia, cierra, pero seguían viendo una escena pornográfica, lamentablemente así, en plena audiencia, porque alguien pudo ingresar a través de una cuenta que se le accedió, y es lo que está pasando, no solo en nuestras clases. Yo tengo un alumno que de pronto está atendiendo clases y en su propia cuenta aparecen imágenes obscenas, y le digo, ¿qué le pasó a usted? Doctor, yo no hice nada. Y de pronto pasamos a la grabación y en efecto, él no hizo nada. Es más, nuestros alumnos normalmente están en pijama, prenden la cámara. No la prenden, pues, solo prenden el audio, están haciendo cualquier otra actividad y el profesor explica y explica, pero de pronto todo el salón de esto, ¿no? Eso es justamente lo que llamamos unas modalidades. Pero en el mundo entero hemos visto la cantidad de millones, ¿no? Si ustedes ingresan, por ejemplo, a Google, van a ver en el caso de Morse Internet One, cuando, por ejemplo, era increíble como en el tiempo, incluso el uso del disquete, ingresaron al Museo de Ciencia y dispusieron de 96 millones. Si ustedes ven el virus Melissa, que arrasó con 80 millones, ¿no? Tanto los expertos, Freddy Born y Jan Nostro, que ayudaban al FBI a la doctora de Melissa, le pusieron ese nombre. ¿Ya? Un jovencito ingresa justamente a diversas páginas y se llamó Mafia Boy. El otro día pensaba, ¿y por qué se llama mafia? Me llamó la atención. ¿De dónde viene la palabra mafia? Dice que en Sicilia estaba en el tiempo antes del apogeo de esos grupos criminales, y unos franceses que ingresaron, soldados, a la zona de Sicilia en Italia, violaron a una mujer que recién se había casado y luego la mataron.
y entonces los italianos de esa zona acuñaron una frase como crónica, ¿no? Muerte a la française italianela. Si ustedes ven, es mafia, muerte a la française italianela, mafia. Y de ahí viene pues todo el tema de mafia en el mundo entero, como forma de explicación. Y en la actualidad tenemos la mafia siciliana, la mafia dedicada a todo lo que tenemos aquí en el tema del cibercrimen, ¿no? No se olviden, en el caso de Lazarus, que ingresaron también a una de las empresas más grandes, en el Sony Pictures, sobre $100 millones desaparecieron. Y el caso más famoso, un experto en informática, Marco Henry, a quien se le atribuye la neutralización de extorsión en el WannaCry, porque ingresaron a una cantidad considerable de empresas, le sustrajeron esa información, pues no tenías acceso. A ver, es como que, por ejemplo, que quisiéramos ingresar aquí al Congreso Bicentenario Internacional, no tenía forma de acceso y nos están pasando otra cosa. Eso es unas modalidades y que todo esto han pedido el rescate a través de una forma que es la que decimos. El año 2018, la Sala Penal Nacional, que hacía los jueves jurídicos, tuvieron la gentileza de invitarme, y estoy hablando de 2018, que denuncié, hablé sobre el nuevo escenario de lavado de activos al uso de criptomonedas. La conferencia que dicté, no pensé que iba a calar, porque luego fue publicada en Londres, en Estados Unidos, si ustedes pueden acudir a las páginas, y ahí el país de España, la BBC de Londres decía, y todos decían respecto a que cómo es posible que un juez reclame que el legislativo empiece a tomar en serio un tema muy gravitante como es el uso de las criptomonedas. Ustedes han escuchado, inclusive en la Avenida Arequipa, aquí tenemos una empresa ya orientada al trabajo de criptomonedas como especie de cajero o un tipo de casa de cambios, ¿no? Tenemos eso en el Valle Sagrado de los Incas, gente que ya admite el pago en Bitcoin, y unos señores que se dedican al alquiler de parapentes en Miraflores también acceden a ese pago en Bitcoins, y de un momento veremos cómo es que en el mundo entero es una preocupación este tema relacionado a las criptomonedas, y sobre todo a la forma en el que va ingresando a todos los canales mundiales. No nos olvidemos, y dirán ustedes, ¿qué hace Neymar ahí? Y parado, no está echado ahí como siempre en la cancha gritando que lo patearon sin que nadie lo tocó. Es que justamente en Brasil ingresaron a su cuenta, hicieron aparecer como que fuese un sujeto que necesitaba el bono, y le dieron el bono a Neymar en Brasil, como ha ocurrido acá en el Perú. Una ingente cantidad de personas que no solo tuvieron acceso al bono y no estaban vivos o no les correspondía. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Simplemente estos sujetos habían ingresado ahí. Y por eso resulta sumamente delicado lo que les voy a plantear. ¿Cuáles son aquellas figuras delictivas que han podido incrementarse, a crecer y sobre todo ser un daño brutal, vital a lo que implica en este tiempo de la pandemia? Pues uno de los más grandes delitos es, por ejemplo, la pornografía infantil. Nuestros niños están ahí pegados ahí al internet, ¿no? Y dices, ¿quiénes son? Pues curiosamente, el 99% de esos delincuentes son hombres, son familiares directos, ¿no? Y sobre todo tienen conocimiento de la tecnología. Ya lo vimos en un reportaje hace poco nomás, en uno de los noticieros televisivos de los domingos, en el que se habló de que la pornografía infantil en la avenida Wilson, había personas que vendían, o sea, CDs, había personas que vendían una información sobre que uno puede acceder. Reitero, tenemos el internet negro. Y últimamente diríamos que, por ejemplo, el 17 de marzo al 24 de marzo había 17,000 descargas en materia de pornografía.
pero la semana siguiente crecieron a 21,000, ¿no? O sea, un 25% de crecimiento solo referido a la pornografía infantil. Eso es lamentable, ¿no? Entonces, Europol, a través de su policía, ha visto la forma de que existan campañas, no solo para ver y evitar esta forma de phishing, sobre todo también el tema relacionado a lo que es la pornografía infantil para tratar de erradicarla o a lo menos contenerla, ¿no? Izumi Nakamitsu, es la jefa de desarme de las Naciones Unidas, advirtió con una reunión del Consejo de Seguridad que los ciberdelitos han aumentado en un 600%. ¿No lo digo yo? Entonces, se ve que esto había ocurrido en el punto mayor, por ejemplo, en el secuestro de información de hospitales, información bancos, compañías de seguridad, ¿no? Y sobre todo aquel tema relacionado a lo que existe mucha disposición de dinero, como las empresas de luz, de gas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las modalidades? Tanto el malware como el phishing, en los que tienen mayor presencia. Y las Naciones Unidas se implica, pues si ha crecido el 600%, ¿qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo como población mundial al respecto? No es que escuchamos ahí en los noticieros. La señora que vendía gel, alcohol, mascarillas, fue estafada por un sujeto que supuestamente le acompañó un voucher y se llevó una cantidad de mercadería. ¿Qué? ¿Y cómo es eso? Pues es una de las modalidades más frecuentes en el caso de que se desarrolla la estafa cibernética. Y entonces, ¿qué encontramos de la policía? Señores, no den su cuenta, no compartan su clave, y lamentablemente no salimos de eso, no salimos más ahí de una explicación. Entonces, ocurre de que esto está ocasionando de que el crimen de los cibernautas dedicados ahí alcanzaría este año 6 billones de dólares, ¿no? Y que en efecto hay segmentos de la industria que tienen mayor caso de que pueden ser más fácilmente atacados, ¿no? Por ejemplo, el servicio económico, lo que es el tema de energía, el tema de defensa, de la tecnología relacionada, por ejemplo, al software, y todos aquellos servicios vinculados a la industria, al sector público, de exportación, todo lo que eso lamentablemente estamos desprotegidos. Y hace un momento le decía, señores, pues la pornografía infantil en el confinamiento del COVID-19 ha crecido de tal manera que es insoportable manejar. Y de ahí que en el mundo se han puesto las pilas, diríamos. Estados Unidos, por ejemplo, dice, no señor, tenemos que ir a una división. Tuve el privilegio de estar hace 2 años en un curso de servicio secreto, la DEA, el FBI, en Estados Unidos, casi 2 meses en una licuadora, nos enseñaron todo esto relacionado al cibercrimen, a todo lo que habían hecho alianzas de protección en la seguridad del ciber, lo que ahora conocemos como el ciberespacio, la cibercriminalidad, y todo eso lo que lamentablemente no se le está dando la importancia debida, y el FBI sí toma en serio estos temas, ¿no? Porque si decimos, por ejemplo, a nivel del Perú, ¿cuántas denuncias ingresaron? Pues cerca de 5,000 denuncias, diríamos, oye, ¿y dónde están? ¿Dónde están esas denuncias? ¿Qué está pasando aquí respecto a ese tema? Siempre están en la policía, están en la fiscalía. La Fiscalía de la Nación, en efecto, ha tenido un buen tino. Felicito a la Fiscalía de la Nación por haber constituido las fiscalías de cibercrimen, ¿no? Justamente una de nuestras panelistas, la doctora de la Fiscalía Superior, ha visto con mucho interés la doctora Forman Castillo, ahora Fátima Remedios, excelente magistrada, y ella está a cargo de un proyecto interesantísimo a nivel de fiscalía sobre lo que se llama el cibercrimen, ciberdelito. Ya, tenemos la DINAT, o sea, la División de Alta Tecnología de la Policía, tenemos ya la fiscalía, y luego, ¿dónde va? ¿Dónde está yendo todo ese cuerpo o toda ese margen de delitos que están constituyéndose día a día? Pues a los juzgados comunes. Nosotros hacemos una invocación
hoy, como lo hemos hecho todas las veces que hablamos sobre este tema, de que el Poder Judicial, en efecto, constituya los juzgados de cibercriminalidad. No son cazafantasmas, ¿verdad? Son temas que están muy, muy vinculados. Van a ver cómo en otros países sí le dan el interés del caso, ¿no? Que no es que ya tenemos una policía especializada, una fiscalía especializada, trabajan, y el trabajo académico de la doctora Foreman es brillante porque está capacitando a todo su personal en todos estos temas por lo que va a venir, porque es justamente ponerse, pues siempre digo, ¿por qué nosotros subimos en escalera cuando el crimen sube en ascensor? ¿Por qué el derecho penal siempre está luego de, cuando debíamos ser antes de, ¿no? Por eso en el viejo mundo se han constituido, por ejemplo, en Europol, que es la Policía Internacional de Europa, sobre el European Cybercrime Center, que es un centro especializado para esta clase de eventos, Eurojust, la Cooperación de Investigación, Cybercrime Center, que también es del FBI, porque lo hacen a nivel de Interpol. ¿Y por qué no le digamos, y qué está pasando? Ojo, reitero, estamos hablando de que esto es a nivel de lo que implicaría el tema policial. Ya a nivel fiscal, reitero, ya tenemos aquí el Perú. A nivel mundial también. Pero diremos, ¿y a nivel de justicia? ¿Y por qué estamos así? Pues fíjense, en Italia, el hecho de mandar una autoridad pornográfica a menores ya es violencia sexual. El ciberataque a migraciones, porque dijeron, si no me das hasta tal tiempo ese dinero, fue luego difundió toda la información a través de un ransomware, ¿no? Entonces, vean ustedes, nosotros hemos tenido que salir por otro ámbito, porque nuestra Corte Suprema tampoco está legislando, digamos, en forma positiva, o no está señalando cómo es que podemos atacar esta cibercriminalidad, ¿no? Sin embargo, diríamos como especie de nuestra Sala Penal Nacional, nuestra Corte Suprema Nacional, en España tenemos la Audiencia Nacional. Y en España ya existe muchas sentencias relativas al tema relacionado cibercrimen. Y también lo que implicaba en su momento, en el caso, digo, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Navarra ya resolvió sobre el tema relacionado a introducción de una denuncia en cibercrimen. Y el Tribunal Supremo Español llegó y dijo, señores, esta indemnización de la estafa que se ocurrió en bitcoins, estamos hablando de las criptomonedas, no señor, tiene que ser pagado en euros porque no era manejable. Hablamos en un momento en el que implicaría qué cosa es Bitcoin, es una moneda, no tiene el carácter de una moneda fiat, no es una moneda bursátil, es una moneda criptográfica que solo es a través de los caracteres, y esto ocurre que sea volátil, anónima y sobre todo tenga una peculiaridad, esta que se convierte pues en una forma de lavado de activos. En Zaragoza también estaba revisando, por ejemplo, en el caso de que a través de la cibercriminalidad han podido resolver algunos temas relacionados a esta figura. Entonces, la justicia española es la que, diremos con buen señal de que está pues avanzando ya a nivel de lo que significa el entendimiento en lo que podemos decir, señores, caramba, qué bien que estos señores estén trabajando en ese aspecto y que tengamos las operaciones y sobre todo de que leyes como la ley CRIM del 12 de diciembre del año 2019, expedido en España, que habla sobre un tema también radical en lo que implicaría a nivel mundial hablar sobre aquel tema que es totalmente ajeno, digamos, el delincuente es peruano, el servidor está en Canadá y el daño lo vamos a hacer en Rusia. Nos ingresamos a sus portales, secuestramos información de una empresa de gas, digamos, una empresa de manejo de caudales, y le decimos, ¿quieres tu información? Pero me vas a depositar en bitcoins a tal cuenta. ¿Dónde está la cuenta? En Francia. Pero luego son ramificaciones con el carácter de lo que se implicaría
únicamente los caracteres, no digamos de 8, 16, 32, 64 caracteres. JHK, minúscula, mayúscula, todo lo que implicaría una serie de caracteres, sería inaccesible a cualquier persona. Eso lo tiene él. Y si lo trasladan para aquí, lo cobran, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, que hemos tenido, lamentablemente ahí hemos visto inicialmente como que fuese parte de lo que implicaría es un delito contra el patrimonio. Luego, ya fueron incorporados los delitos informáticos a partir del artículo 207 hacia adelante, a veces sobre la forma en que podían acceder a estos daños informáticos, sobre pornografía infantil, el 183, o terrorismo sexual, a raíz de un caso, por ejemplo, que se llama en Madre de Dios, ¿no? Sobre la incorporación del artículo 222A sobre clonación y adulteración de teléfonos celulares, que tenía que ser un tipo penal explícito para estos casos. La apología del terrorismo, el 306, el 220 sobre ilusión de medidas tecnológicas, ingreso de medios sistemas de comunicación, fotografía o filmación a los penales, también han tratado de buscar, ¿no? Y la ley 30.096, que diríamos en su momento, como pionero de la identificación de los delitos informáticos, y su modificatoria, la 30.131, que recogen algunos temas en base a qué. Lo que sucede es que todos los ministros, en su momento, de las grandes potencias, se reunieron en Budapest y hicieron un tipo de convenio. Este convenio es ilustrativo porque luego se fueron adhiriendo muchos países respecto a este tema llamado el cibercrimen. Y el Perú también es signatario del convenio de Budapest, ¿cierto? En el gobierno anterior a Sagasti, Vizcarra, el Congreso se reunió y aprobaron este convenio de Budapest, y luego estamos hablando del 2019 y muchos temas no han sido desarrollados, como por ejemplo el artículo 22 del Código Convenio de Budapest, que habla lo que hace un momento trataba de explicar sobre lo que implicaría la vigencia de la territorialidad de la ley penal, ¿no es cierto? Nosotros, los inicios, cuando estudiamos Derecho, nos han hablado sobre la aplicación espacial, temporal, ¿no?, de la ley penal, y siempre nos han dicho qué cosa es la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, y sobre todo en aquellos casos en que podemos advertir cómo se podía legislar sobre este extremo. ¿Pero qué? Cuando hubo un problema así entre Estados Unidos y la Unión Europea, tuvieron que aplicar el artículo 10, que existe un convenio entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero no tienen la particularidad de lo que existe en base a lo que pudiera ser un peligro, ¿no? Reitero, el delincuente es chino, el servidor está en España y el daño lo han causado, por ejemplo, a la empresa de Luz del Sur en el Perú. Ingresaron, secuestraron toda la información y la gente va a pagar. Algunas veces, no sé si les ha pasado, de que, señores, no hay sistema. Pues sus anti-hackers o contra-hackers están trabajando porque de pronto alguien ingresó y sustrajo no solo información, sino dinero. Para los hackers, pues esto es una de las cosas más fáciles. Nadie lo va a mencionar como uno de los bancos más importantes de Perú. Solo dijeron, no señor, estamos actualizando. Mentira, se llevaron $360 millones, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo y que vamos a tener una forma de discusión al respecto sobre cada uno de los que están desarrollándose en el mundo, ¿no? Tengo y saludo a mi amigo Willy del Salvador, que justamente me hizo saber cómo la Asamblea Legislativa del Salvador había aprobado, conforme al artículo 112 de su Constitución Política del Estado, lo que implica, su presidente había señalado que sí, el Bitcoin se convierte en una moneda de curso, en El Salvador, ¿no? Y cuando hablamos de cursos legales, que pues es admitido como pago. Y en pueblitos, como todos ven, en El Salvador, que son tan pobres como nuestro país internamente hablando. ¿Y qué ocurre? De que estos lugares tienen a través del Bitcoin ya una forma de negociación.
A ver, digamos, ¿quién no ha pagado con Yape o Plin o cualquiera fuese nuestra entidad bancaria que tiene nuestra cuenta? Y vamos hasta el mercado. Casera, ¿tiene Yape? Sí, y le pagamos con el celular. Pues eso es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador existe un portal del Estado y también otro portal privado que ahí sí cobra algunos dividendos por transacción, en cambio el Estado ya no. Y entonces uno puede cambiar y comprar, adquirir esas casas de cambio, el Bitcoin. Estamos hablando, por ejemplo, si diríamos que compramos $100, que debería ser 0.000001, porque el Bitcoin, un Bitcoin puede costar, hace poco estaba $21,000, un Bitcoin, pero subió a $35,000 y otro día bajó a $6,000. Entonces, esa es la volatilidad, porque no tiene, pues, un sustento. En otra conferencia hablaba cómo se accede. Hay dos formas de acceder a conseguir un Bitcoin, tal vez in-house o en la nube. Y entonces son aquellas formas en las que uno puede decir, oye, qué interesante poder adquirir Bitcoins en El Salvador. Y hacen como Yape, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está en por medio? Caracteres, solamente caracteres, ¿no? Caracteres. Cuando, por ejemplo, te dice, crea tu clave, ¿ah? Y tu clave debe tener mínimo una mayúscula, un número y un signo. Bueno, que sean no menos de 8. Y entonces ponemos ahí Pollito a la Brasa, asterisco y Michi, ¿sí? Eso es la clave más, una de las claves más recurrentes, ¿ah? Los delincuentes nos dicen que una buena cantidad de las personas colocan como su clave Pollito a la Brasa, ¿ya? Bueno, y que bueno, entonces acceden a esta forma de colocar una clave con una numerología, una forma en la que las personas tienen acceso, pero solo ese y yo. Y ese y yo vamos a hacer una transacción a través del Bitcoin. Entonces, en El Salvador, pues ya se dio como país pionero la famosa ley Bitcoin, que ahí tenemos unos excelentes amigos como el terrible Willy, que de pronto está viendo, le dije que vea la conferencia que iba a hablar de él sobre en El Salvador, que por ejemplo dice la presencia de la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal irrestricto con poder liberatorio, ilimitado, en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la ley de integración monetaria. Pues sí lo tiene. El Salvador lo ha regulado como tal, pero una de las cosas es que es importante en atención a lo que podemos señalar en cuanto a su presidente, ¿no? Dice que la presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto a otras leyes que regulen la materia, quedando derogada cualquier disposición contraria. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador, 8 días del mes de junio de 2021. Pues ya lo tienen ya. Entonces hay que ver con mucha cautela y decir, señores, en la medida en que nosotros tengamos esta problemática, ¿no? Porque siempre señalamos que si el problema es global, pues su solución también. Porque este escenario desconocido del Bitcoin ha hecho posible que, por ejemplo, que Italia, India, China, todos los países estén justamente regulando y legislando al respecto. En Latinoamérica, Chile es el primer país que ha puesto coto a este tema, y en verdad, Denis Carranza, lo nombro así porque era funcionario del banco Itaú y de Scotiabank, y de pronto dijeron, señor, usted no puede estar negociando con este tema llamado criptomonedas. Bueno, no, en lugar de despedir lo que hicieron, lo mandaron al Perú. Debe estar por ahí ya implementando esta modalidad de criptomonedas. Y que nosotros vemos y decimos y señalamos, ¿no? Caramba, qué interesante que podamos tener en el Perú el soporte ahora que buscamos, no solo tecnológico, de ver que este es un peligro, sino también que se dedican muchas personas, me refiero a los congresistas, de que es un peligro. ¿Por qué? Porque ese escenario de lavado de activos que no lo toman en serio. A ver,
En Venezuela se creó el Petro como una criptomoneda y decimos, oye, ¿qué tal el bloqueo? El bloqueo no nos asusta, ¿no? No pasa nada con el bloqueo. Qué interesante. ¿Y qué pasa con James Rodríguez, que tiene su propia moneda para el tema de merchandising, ¿no? JR10, el jugador del Bayern de la selección colombiana, ¿no? Tiene su criptomoneda, ¿no? Hay formas de acceder. Inicialmente, Facebook iba a crear su criptomoneda, pero se percató de una cosa fundamental, no solo hay una prohibición, sino que esto, al ser masivo, podía ocasionar serios conflictos a nivel económico, ¿no? Por sobre todo por el anonimato que se pueda manejar luego. Y si ustedes verifican tanto, las páginas sociales están terminantemente prohibidas de poder difundir esta clase de información respecto a las criptomonedas. China tiene el soporte de lo que es el Banco Rural y estaba para lanzar ahora en julio, pero dice que va a ser posiblemente en septiembre, una criptomoneda, pero tiene la particular de no ser anónima, pagar impuestos, no ser volátil, tener un soporte de, por ejemplo, ya sea el oro, porque el Bitcoin no tiene ningún soporte, pues, no tiene nada. Solo está al tema de la oferta y la demanda y tranquilamente en cualquier circunstancia podría convertirse en una forma, reitero, de poder inyectarse a los negocios normales como forma tal de que se convertiría lamentablemente en un escenario, reitero, el nuevo escenario de lavado de activos. Pues bien, queridos colegas, quisiera agradecer al doctor Gustavo López Trujillo y a todo su cuerpo de Hueti Penal, a Alejandra, a Edman Rodríguez, que es el motor de este evento que nos ha tenido ya desde hace más de 2 meses, ¿no? Insistiendo sobre los temas y sobre todo sobre aquello que podía ser materia de discusión. Agradezco que hayan considerado al doctor Richard Rodríguez Solván, un destacadísimo juez de Tarapoto, como panelista, y a un extraordinario magistrado, Julio Rivero Salazar, de la Corte Superior de Justicia de Puno, personas que estoy seguro van a poder darnos mejores luces que el expositor sobre un tema tan bonito, que reitero, es sobre el nuevo escenario del lavado de activos o que pueda darse esta forma de criminalidad en escenarios desconocidos. Quiero agradecer al magistrado Gustavo Álvarez Trujillo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la doctora Eliana Adriancén por la invitación a este evento, y en especial saludar al maestro Bonifacio Meneses González, formador de formadores, connotado jurista y magistrado que nos enaltece con su presencia. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo mencionado por el señor Bonifacio Meneses. Quisiera conversar acerca de las criptomonedas. Son muy populares hoy en día y, según varios analistas económicos, están cambiando el panorama mundial de las finanzas a través del Internet. De hecho, seguramente conocen a la primera que se creó y la más famosa, el Bitcoin. La criptomoneda se trata de un tipo de divisa, un emblema digital basada en la criptografía, ya que se crean y se verifican a partir de técnicas del cifrado, en reemplazo de una autoridad central que las regule. A diferencia del dinero tradicional que suele vincularse a bienes físicos como el oro, como lo decía el doctor Bonifacio Meneses. Una criptomoneda se produce mediante una resolución de problemas matemáticos. Entre sus características más importantes están el anonimato. No se requiere identificación para participar en la red Bitcoin. Libre acceso. Cualquiera puede tener un Bitcoin y participar en la red. Código abierto. El código fuente del Bitcoin siempre debe ser accesible para todos. Directa. No necesita intermediarios, es decir, es de usuario a usuario. Transferencias irreversibles. Una vez realizada, no se pueden deshacer ni cancelar. Sin inflación. Al ser descentralizadas, no dependen de la economía de un país, ni de las decisiones para tener valor. Aquí quiero hacer un hincapié y resaltar la importancia de la criptomoneda, dado que, por ejemplo, la situación política actual que vive nuestro país
ha conducido a que el dólar aumente su valor a diferencia de nuestra moneda, el sol. Pues en la actualidad vemos el tipo de cambio hasta más de 4 soles por un dólar. También se ve reflejada la inestabilidad política en el costo de los productos de primera necesidad. El aceite, de costar 6 soles, ha pasado a costar 12 soles. Entonces, nuestra moneda va a depender siempre de la estabilidad económica y política del país, mientras que la criptomoneda no dependerá nunca de estos aspectos, lo que se hace tener una estabilidad económica muy fuerte. Así pues, a medida que la popularidad de las criptomonedas han ido creciendo en la región de Latinoamérica, también Perú ha ido incrementando sus niveles de comercio con criptoactivos. Pues para octubre del año pasado, el comercio de más de 550 bitcoins en el portal de intercambio entre usuarios y usuarios en la local Bitcoin representa una cifra récord en el país. Esos números siguieron creciendo en los meses posteriores hasta que en febrero del presente año en el Perú se comercializaron más de 1.550 bitcoins en el sitio web de intercambio de Bitcoin según el portal Coinbase. Actualmente existen 2 casas de cambio, como lo dijo el señor Bonifacio Meneses, en los que los ciudadanos peruanos obtienen las criptomonedas con moneda fiat. Uno de los locales que se encuentran en Lima, el otro se encuentra en Cusco y también en la ciudad de Arequipa. En la actualidad no se ha emitido un marco regulatorio para el uso de las criptomonedas. Sin embargo, las autoridades ya han volcado su atención hacia el sistema. En respuesta al creciente interés de los ciudadanos, como ejemplo, en lo más reciente es la destacada advertencia emitida en noviembre pasado por la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú. A través de un comunicado, al regulador local señaló los riesgos potenciales que podrían conllevar la adquisición de criptoactivos para los futuros inversionistas. Como pregunta, quisiera hacerle al doctor Bonifacio Meneses, sin embargo, poco a poco este tema se vio asociado al cibercrimen y la ilegalidad. La pregunta es, ¿cómo implica el uso de la criptomoneda en el delito de lavado de activos y qué medidas se deben tomar? Muchas gracias. En principio también, igual que el anterior colega, agradecer al doctor Álvarez Trujillo, presidente del Gabinete Penal, a Eliana, que ha estado muy pendiente, a todo su equipo, de que estemos conectados y todas las indicaciones correspondientes. Y obviamente saludarlo al señor doctor Bonifacio Meneses desde su tierra, a orillas del Titicaca, desde Chucuito, para que nosotros como puneños es un orgullo que una persona de estas raíces pueda tener tanta ascendencia en el mundo jurídico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dicho esto, este tema, indudablemente, doctor Meneses, y a todos los que nos pueden ver, nos hace ubicar en un contexto en los cuales incluso he estado estos días tratando de ubicar una semejanza, por así decirlo, en nuestro mundo antiguo, y encontré a un insigne inglés, un prodigio inglés, que de hecho que muchos los conocemos, a Jeremy Bentham, ¿no? Jeremy Bentham, cuando un niño de 3 años ya sabía hablar perfecto inglés, perfecto francés, ya leía. Él crea el sistema carcelario del panóptico, ¿no? Y este sistema carcelario, que incluso es usado actualmente, ubica al carcelero, al guardián, en un espacio en el cual tiene de manera efectiva todo el espacio para que el preso se sienta vigilado a cada momento, ¿no? Es decir, no sabe en qué momento se le vigila, el prisionero está invadido en su privacidad, hay una torre central y ellos están recluidos en celdas individuales y ellos no pueden observar, pero sí sienten que son observados. Entonces, se tiene una especie de funcionamiento de poder respecto de ellos, ¿no? Entonces, yo me ubicaba en este panóptico,
Y a partir de ello, me ponía también en un espacio actual, de nuestro mundo actual, en los cual también aparentemente tenemos, no aparentemente, estoy seguro de que tenemos un panóptico virtual. ¿Por qué? Porque cualquier actuación que nosotros hagamos, sea cual sea, tenemos que dar nuestra información, nuestros datos, incluso tenemos DNI electrónico. Cada vez que queremos postular a un cargo, tenemos que dar nuestros datos íntimos, por así decirlo, hasta tipo de sangre, color de piel, hasta los tatuajes eventualmente que las personas puedan tener y demás. Es decir, estamos constantemente vigilados. Un acto jurídico que podamos realizar nosotros, no lo sé, la compra-venta de un carro, pongamos. Hay algunos casos, por ejemplo, esposos, el esposo compra un carro, tiene que dar los datos, pero también tiene que dar los datos de la esposa, por más que la esposa no participe de este acto jurídico, ¿no? O no quiera participar, no lo sé. Pero se dan escenarios en los cuales nosotros como ciudadanos estamos inmersos en cualquier espacio, la página web que visitemos, la llamada que hagamos, a dónde podamos recurrir, a dónde podamos concurrir, tengamos que ingresar a la Corte Suprema, por ejemplo, tenemos que dar nuestros datos, nuestra identificación, el motivo y demás, y a todas las instituciones en realidad. Son aspectos en los cuales nos sentimos invadidos como personas. Y en ese contexto es que yo ubico su disertación, doctor Meneses, en lo que se refiere a la ciberdelincuencia. Y a partir de ello, también ubicando un tanto el espacio y en la data en la cual nosotros podamos tener en cuenta este tema, ubiqué que en septiembre del 94, mire usted, casi a 30 años, se desarrolló el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal en Río de Janeiro. Y en dicho congreso se abordaron diversos temas, obviamente, pero hubo un tema referido a las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías, una de sus recomendaciones que tuvo este congreso es lo que usted decía en su disertación, el derecho penal antes de, no después de, ¿no? Y es por eso que se indica de que se tenga que tener en cuenta la capacitación en la prevención. Entonces, este tema para nosotros, nos hacemos la pregunta, en este congreso tan importante, que es cumbre del Poder Judicial y más que todo la limitación virtual y todo lo que corresponda, debemos de tener en cuenta de que no es agresiva en todo el sentido de la palabra, o no es agresivo el tema de capacitación respecto al tema que estamos tocando, el ciberdelito, los ciberdelincuentes y demás. En nuestra ley 30096, y esto permítame darle lectura a la 5ª disposición final complementaria, que indica que las instituciones involucradas en la prevención y represión de los delitos informáticos deben impartir cursos de capacitación destinados a mejorar la formación profesional de su personal, especialmente la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, en el tratamiento de los delitos previstos en la ley. Nótese de que ya el legislador en su momento se va anticipando a lo que se refiere el ciberdelito, el cibercrimen, pero tenemos que también ubicarnos en ya un contexto actual y podemos notar, doctor Meneses, colegas, de que ya entidades financieras en nuestro país ya han sufrido ciberataques. Hay una oficina, un área del MINJUS, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que incluso una importante entidad bancaria ha sancionado ya en primera instancia en su oportunidad con más o menos 40 UITs, ¿no? Entonces, el tema radica en que se tiene que prevenir básicamente que el sistema implementar de cada entidad
tenga que ser un tema adecuado para el almacenamiento de datos personales. Esto tenemos que tomarlo en cuenta desde varios aspectos, ¿no? Porque también hay una circunstancia de que una persona jurídica, y esto hay cifras negras en las cuales no se informa debidamente porque lo que se prefiere es evitar, entre comillas, un escándalo o que la persona jurídica no se vea vulnerada, o mejor dicho, no pueda tener en cuenta de que su sistema de seguridad puede ser vulnerable. Entonces prefiere, si es que se da esta circunstancia, arreglar, por así decirlo, llegar a un acuerdo con el cliente al cual se le ha podido accesar a sus datos de seguridad, contraseñas, el correo, la cuenta, el número de cuenta y demás, y no denunciar incluso esta cifra negra, porque si nos remitimos al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, notemos que desde 2017 este tipo de delitos está en ascenso. Entonces, actualmente los niños, mis hijas de 8, 9 años, ni qué decir los mayores, todo el mundo maneja a la perfección el Internet. Y eso hace de que se haya polarizado tanto, como usted lo ha dicho, el 70% de la población mundial es que use el Internet, ¿no? Y esto nos traslada también al tema ya actual que tenemos, si es que estaríamos o no desfasados en la misma terminología que venimos usando, la nomenclatura que podamos tener en cuenta respecto a delitos informáticos o ciberdelito o cibercrimen. El espíritu en su momento de delitos de nuestra ley de delitos informáticos era para ver aspectos propios de sistemas, propios de programas, de datos informáticos, de redes telemáticas. Pero el desarrollo que se ha tenido respecto al ciberdelito es ya el uso de comunicación y el uso exclusivo de Internet. Entonces, a partir de ello, y como usted nos ha indicado, doctor, referido a que somos adhirientes del Convenio de Budapest, inclusive tenemos, y este es un tema que usted lo ha tocado, pero permítaseme en el poco tiempo que ya nos queda, incidir un tanto más en esto, ¿no? Referido a la suplantación de identidad. El artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos contempla esta suplantación de identidad, que no solamente es personas naturales, sino personas jurídicas, y esto está en consonancia con el artículo 9 del Convenio de Budapest. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hace unos días pude verificar el Ministerio de Transportes en Facebook, crear una página con los logos, con todo lo que corresponde, y te ofertaban, más aún con el tema de pandemia, que esto se ha polarizado y se ha tenido en cuenta el uso masivo del Internet, de todos los sistemas que manejamos. Claro ejemplo es este Congreso. El tema radica en que van ofertando, por ejemplo, revalidaciones, otorgar las licencias de conducir y demás trámites. Yo logré comunicarme, porque obviamente era un tema estrictamente, era una suplantación de identidad a todas luces. ¿Y saben lo que me dijo? Les comento, y no sé si algunos colegas lo habrán hecho. Me pidieron datos, me pidieron una foto del documento de identidad, tenían ya el WhatsApp, porque te dan el enlace de WhatsApp y demás, y ellos mismos te contactan, y ellos mismos te llaman, en el sentido haciéndose pasar como si fuesen funcionarios del Ministerio de Transportes. Bueno, hasta ahí lo dejé, obviamente no puedo remitir más de lo que habrían solicitado, obviamente, solamente quería la información, atendiendo a su disertación, ¿no? Para ponerlo como ejemplo. Entonces, lo que nos trae relusión, podemos tomar en cuenta un desarrollo, en este caso normativo, para que no solamente en este caso se pueda notar de que esta suplantación de identidad pueda generar gravísimos perjuicios, no solo al ciudadano común y corriente. También se utiliza el nombre sin discreción de la persona jurídica y entidades del Estado. Entonces, a partir de ello, nos llama la atención, y esto yo creo que es un tema ya de este nuevo Congreso que tiene que legislar, en atacar frontalmente este tipo de ilícitos. Porque para mí
no solamente se generaría un tema ya de perjuicio una vez que pueda que el ciudadano le deposite una cuenta y demás que corresponda. Ya el tema radica incluso en abstracto de usar a discreción y sin límites un nombre de una entidad del Estado, como en este caso le pongo el ejemplo del Ministerio de Transportes. Y ya para cerrar, este tema referido a la inteligencia artificial, si nosotros googleamos, en este momento nos están viendo muchísimas personas, yo los invito a que podamos googlear, en Google Imágenes pongan inteligencia artificial fotografías. Estoy seguro que no van a notar la diferencia. No van a notar la diferencia. Entonces, este tema de suplantación también se puede dar por videollamadas. Se puede dar por videollamadas WhatsApp, videollamadas Zoom, videollamadas Meet, la plataforma que estamos usando o qué sé yo. Entonces también ya entra el tema de lo referido a la prueba digital. Es decir, de que este es un desarrollo también doctrinario, es un desarrollo jurisprudencial que se tiene que dar en su momento para que nuestro sistema tenga que necesariamente responder a las nuevas exigencias de estos ciberdelincuentes que, déjenme decirles, a criterio y a lo que he visto en redes y demás, abundan. Solamente están esperando el momento oportuno para que pueda, en este caso, la víctima formar parte pues, de su red, ¿no? Entonces, aunado todo ello, doctor Meneses, la pregunta que yo le puedo hacer y que le hago, mejor dicho, es lo siguiente. ¿El convenio de Budapest, cree usted que está siendo en su integridad usado? ¿Está siendo en su integridad? Tenemos, o mejor dicho, con el convenio de Budapest, lo establecido para responder a estas exigencias en las cuales nosotros, como operadores y toda la ciudadanía, podamos sentirnos tranquilos y no estar como hemos iniciado con el panóptico digital. Solamente eso. Muchas gracias.